la ley por unanimidad en el Senado. Sí, así es. La verdad que una profunda satisfacción porque entiendo que el Congreso de la Nación se ha hecho carne de lo que ha expresado el pueblo argentino en forma contundente en el día de ayer en todas las plazas del país. La Plaza de Mayo realmente era emocionante ver la cantidad de familias, de personas, de agrupaciones, de distintas expresiones, de organismos de derechos humanos, de partidos políticos que estuvieron ahí dando el presente. Y la verdad que creo que esto es una demostración contundente a los 3 jueces de la Corte que fallaron, como usted lo dijo, creo que el calificativo de bochornoso es un calificativo correcto. En forma bochornosa porque realmente no tendrían por qué haberlo hecho, no hacía falta dictar una nueva norma, el derecho de orden interno y de orden internacional es absolutamente claro respecto del impedimento que existe para conmutar penas, para indultar o dar cualquier tipo de amnistía a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o han sido partícipes de genocidios. Y la verdad que lo han hecho y ha sido un fallo contrario a derecho, y creo que el pueblo argentino se ha expresado y no podía ser menos del Poder Legislativo de expresarse en consonancia con el sentir del pueblo argentino, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sí, porque hay entre todos, creo que lo hemos tomado, de la vuelta de la democracia para acá, como la causa de derechos humanos, que es de todos y que es una bandera que se viene defendiendo por todas las generaciones y que se decidió con el número que va sumando en cada marcha los 24 de marzo y con una reacción muy fuerte como estuvo en la jornada de ayer, que necesitaba este respaldarazo también de la clase política diciendo que no y empezando a, primero no solo ponerle en límite, sino como algunos pares tuyos también lo han planteado, el hecho de ir y de sancionar a estos jueces por la decisión y por este fallo que llevaron adelante. Mire, yo soy cuidadosa con respecto a esto porque como de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, sí, quien acusa es la Cámara de Diputados, quien colecta la prueba, en este caso, como usted está planteando, en el caso de un juicio político, que es la herramienta que tiene la Constitución Nacional, para sancionar en caso de incumplimiento de los jueces, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Soy cuidadosa porque no quiero tener ningún tipo de adelantamiento respecto de mi posición. Sí. Pero la verdad que yo creo que hay que hacer uso de todas las herramientas institucionales que tiene nuestra Constitución, que tiene la República, porque nosotros no podemos permitir un enorme retroceso como el que se ha pretendido generar, abriéndole de vuelta las puertas de las cárceles a quienes han secuestrado, han torturado, han puesto en marcha el terrorismo de Estado. Ahora, yo no quiero dejar de decir que esto que ha definido esta nueva mayoría automática de la Corte viene en consonancia con las declaraciones que se han comenzado a hacer desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde el propio gobierno. Tienen una connotación clara de alinearse a los nuevos aires que empezaron por querer bajar el feriado del 24 de marzo, que es una forma simbólica y gestual de bajar un día que es tan caro para el sentimiento del conjunto de los argentinos. Pero luego comenzaron a tratar de instalar nuevamente una teoría negacionista del terrorismo de Estado, a plantear nuevamente la teoría de los 2 demonios, y usted sabe que hay jueces que son absolutamente permeables a las expresiones del gobierno nacional o del Poder Ejecutivo Nacional de turno. Y en este caso me parece que estos 3 jueces quisieron ponerse en consonancia con esos nuevos aires, y la verdad que el pueblo argentino reaccionó fuertemente y hasta el propio gobierno nos ha dejado solos respecto de eso. Sí, con una reacción en un momento del gobierno también dando marcha atrás, porque el presidente tarda en fijar una postura una semana después y haciéndolo volver sobre sus pasos al mismo encargado de lo que es de derecho humano, cuando dijo, bueno, hay que respetar
el fallo de la Corte, teniendo que volver sobre sus pasos. Así es. Por eso digo que esto también forma parte del empoderamiento del pueblo argentino, sí, porque estas son banderas que son del conjunto del pueblo, de un partido político, tienen que ver con nuestra historia, tienen que ver con esas marchas y contramarchas, esos avances y retrocesos que se han vivido en la República Argentina desde el advenimiento de la democracia, que forman parte lógica de la historia, sí, porque la historia no es absolutamente lineal y para adelante. La historia de los pueblos siempre genera este tipo de situaciones, pero acá lo importante es que el pueblo ha reaccionado en su conjunto, que el arco político ha reaccionado fuertemente y me parece que con la contundente plaza de ayer en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, lo que se ha demostrado es que la política de derechos humanos es patrimonio del pueblo argentino y que no está decidido a renunciar a esa defensa a la que se llegó después de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento. Sí, y además que quedó justamente eso bien claro, ¿no? Que la política de derechos humanos es de todos, y yo me recordaba y repasamos cuando arrancábamos el programa cómo se llega a esto y que vos también venís señalando, no solo con el cambio del feriado, primero por poner otra vez a discutir el tema de lo que era el número de desaparecidos, la fecha, que los derechos humanos son un curro, se dijo un montón de cosas, pero editoriales, la reconciliación de la Iglesia, estaba todo orquestado y fue frenado desde la gente con lo que fueron las manifestaciones que se dieron estos días. Sí, se pretendió crear primero un escenario. Yo, mire, tengo una teoría. Esto no tiene que ver solamente con dejar libre a los genocidas que han sido el brazo armado de esa dictadura cívico-militar. Sí. Esto también tiene un trasfondo que tiene que ver con lo económico. En la República Argentina se han amasado grandes fortunas durante la dictadura militar que ha constituido el brazo armado de ese sector económico que se apoderó del poder y que puso en marcha un modelo regresivo, un modelo que quitó derechos, un modelo que pulverizó la industria nacional, y la verdad que los responsables civiles todavía no han sido juzgados. Entonces lo que entiendo es que a través de esta especie de amnistía encubierta que pretendió imponer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo los aires ideológicos y filosóficos del gobierno nacional, también se está creando una especie de escenario para darle una cobertura definitiva a aquellas fortunas que se amasaron durante ese periodo de la historia argentina. Sí. Usted sabe que todavía duermen varios expedientes que tienen que ver con los civiles involucrados en enormes negocios durante el proceso militar. Sí. Así que tenemos que estar muy atentos. Lo de ayer, entiendo, fue una gran victoria del pueblo argentino, pero hay que estar muy atentos porque son muchos los intereses que se cuecen detrás de este tipo de anuncios, de posicionamientos que nos hacen retroceder 30 años en la historia. Te pregunto lo último, la gente dio una clara postura, la política le dio una herramienta a la Corte para ver si puede llegar a rever o tratar de cambiar esta situación. ¿Pensás que los jueces pueden llegar a tener un marcha atrás o va a salir fuerte como fue ayer el comunicado que salía a respaldar magistrados y funcionarios esta decisión? Bueno, mire, yo tengo una posición tomada respecto de que los jueces, si no hubieran querido fallar como lo hicieron, la ley vigente que, digamos, impedía que llevaran adelante ese fallo. Nosotros tenemos una ley interna que es la 27.156, sancionada el 1 de julio de 2015, que establece expresamente que era inaplicable cualquier tipo de conmutación de pena, de amnistía o de indulto respecto de los delitos de lesa humanidad. Así que hay que ver cuál es la posición de estos tres jueces. Sí. Lo de ayer fue más que una norma jurídica, fue prácticamente una ratificación interpretativa de la legislación vigente. Claro. Por tanto, si ellos
en la tesitura de permitir, de abrirle la puerta a los genocidas, no hay norma interna o derecho internacional que les impida seguir avanzando con esa posición. Ellos podrían haber tenido un fallo distinto antes del dictado de la norma de ayer, que fue prácticamente, le reitero, una declaración política. Sí entiendo que han habido algunos legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación, y concretamente Lilita Carrió, que con su argumentación lo que hizo fue justamente justificar el fallo de estos 3 jueces, con un artilugio desde el punto de vista jurídico, que es el de evadirlos de la imputación del delito de prevaricato al que han sido imputados a raíz de una denuncia que se les ha formulado oportunamente, y después de dar ese discurso no votó, se levantó de su banca y finalmente no votó. Entonces hay que estar atentos a eso, hay que ver ahora cómo reaccionan estos 3 jueces. De todas maneras, yo creo que hay que avanzar con los remedios legales, porque no podemos permitir una corte automática nuevamente en la República Argentina. María de los Ángeles, muchísimas gracias por este contacto.